Nefilim revelados, el impactante plan divino de redención y la verdadera sangre sagrada. En el tercer año de Joacim, el mundo había caído en una profunda maldad. La iniquidad reinaba sobre la tierra, y los Nefilim, figuras temibles que habían surgido, sembraban la corrupción en cada rincón del corazón humano. En medio de este caos, el Señor observó a Noé, un hombre justo, perfecto en su generación, un fiel adorador del Dios Altísimo. Ante los ojos de su Creador, Noé encontró favor, y fue elegido para cumplir un mandato divino que cambiaría el rumbo de la humanidad. Cada día, Noé se levantaba al amanecer, su espíritu cargado por la angustia que lo envolvía al ver la distorsión del propósito para el cual había sido creado el hombre. Con su hacha en mano, comenzaba a dar golpes en la madera que pronto se convertiría en su arca. Las palabras del Señor resonaban en su mente: haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de sobre la faz de la tierra a todo ser que hice. El peso de esta revelación lo acompañaba en cada golpe, correcto y firme. Sabía que cada corte en la madera no era solo un paso hacia la construcción del arca, sino una declaración de fe, una señal de obediencia ante la incredulidad de su generación. Su corazón se partía en pedazos por la burla de sus vecinos, quienes se reían despreciativamente. Locura, eso es lo que hace este hombre. Mientras contemplaba la corrupción a su alrededor, las palabras de Dios fueron su refugio, prometiéndole que había esperanza y redención a través de su valentía. ¿No entienden el peligro que acecha?, se preguntaba, atormentado por la incredulidad de un pueblo que se resistía a escuchar la advertencia de un juicio inminente. Con cada tabla utilizada, su fe crecía, alimentada por la convicción de que su familia, su esposa Naamá y sus hijos Sem, Cam y Jafet, eran un faro de luz en medio de la oscuridad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. A medida que las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, la atmósfera se cargaba de presagio. Noé finalmente sintió la angustia crecer en su pecho. Su misión era más que construir un arca, era la preservación del linaje humano. La revelación de una sangre sagrada, que traería restauración, lo abrazaba con amor, como un fuego que ardía en su interior. ¿Cómo impactará esto a la humanidad?, reflexionaba, mientras veía el cielo oscurecerse, con el eco del juicio divino acercándose. De repente, sus ojos se levantaron al cielo, su oración llenó el aire. ¿Es esta la voluntad que quieres, mi Señor?, clamó en su soledad, mientras el agua comenzaba a caer, firme y constante. Noé se sintió como un precursor de un nuevo pacto, un nuevo Adán, desafiando la oscuridad. La historia de redención estaba en marcha, y él, a través de su fe inquebrantable, estaba a un paso de marcar la diferencia, para que un día, el sacrificio de un hombre pudiera cambiar el destino de la humanidad. Mientras el cielo se oscurecía cada vez más, las gotas de lluvia se convertían en un torrente, y el mundo de Noé se recubría en sombras. La tierra temblaba, y el sonido del agua chocando contra el suelo parecía un eco del juicio divino. La gente, quienes antes se habían reído de él, ahora miraban con temor mientras las nubes se arremolinaban sobre sus cabezas. En su corazón, Noé sabía que el tiempo de la misericordia había llegado a su fin. Noé y su familia se encontraban en el interior del arca, rodeados de la madera que había sido tallada por su propio esfuerzo y fe. Con las puertas selladas por la mano de Dios, el ambiente era tenso, un silencio inquietante se apoderó del lugar mientras la lluvia comenzaba a aumentar. El rugido de las corrientes llenaba sus oídos, mas Noé tenía un conocimiento más profundo. Dios es mi refugio y mi fortaleza, murmuró alzando los ojos hacia el cielo gris. Sabía que su salvación estaba en el cumplimiento de la promesa divina. Afuera, la situación era desoladora. Los signos del juicio eran evidentes, y los gritos de angustia resonaban en la tormenta. Algunos todavía se aferraban a la esperanza de que esta era solo una lluvia pasajera, mientras que otros se unían a su destino, golpeando furiosamente las puertas del arca, suplicando por una salvación que ya no estaba disponible. Noé. Ábrenos, clamaban en su desesperación, pero la puerta permanecía cerrada, sellada por el mismo Dios que les había advertido a través de su siervo. Dentro del arca, Noé se volvió hacia su familia. Debemos permanecer firmes, les dijo, su voz firme inundada de una paz sobrenatural.
El Señor no solo ha prometido nuestra salvación, sino que también es el Dios de la justicia. Ellos, sus seres amados, eran los portadores de un nuevo comienzo, una esperanza para el futuro que Dios había planeado desde el principio. El agua subió con una fuerza abrumadora, cubriendo montañas y valles, mientras el eco de la historia se escribía en el cielo. Cada ola que se cruzaba era un recordatorio de la iniquidad que había conducido a este evento, pero también del amor incalculable de Dios que había provisto una salida. En su mente, Noé recordaba las palabras de su Creador: de ti haré un pacto, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Mientras las horas se convirtieron en días, el arca se convirtió en un refugio seguro, donde Noé buscaba la voluntad divina. Noche tras noche, se levantaba en oración, anhelando comprender el mismo corazón de Dios, y fue en esos momentos de entrega donde el Señor le reveló una visión más profunda de su redención. A través de ti, Noé, preservaré la semilla de la humanidad y será a través de una sangre sagrada que el pecado será derrotado, susurró el Espíritu en su corazón, y sus ojos se llenaron de lágrimas al entender la magnitud de su llamado. Con este nuevo entendimiento, Noé sintió que la heavy carga de su misión se aligeraba. El juicio era necesario, pero la redención también estaba en marcha. Su misión era solo el preludio del verdadero sacrificio que vendría, un sacrificio que liberaría a la humanidad del yugo del pecado, y así, en medio de la tormenta, mientras la lluvia nunca cesaba y el eco de los gritos se desvanecía, Noé miraba hacia el horizonte con firmeza. A través del diluvio, él sabía que Dios estaba preparando un nuevo pacto. La historia de la humanidad aún no había terminado. En el corazón de Noé bullía la promesa de un futuro lleno de esperanza, pero antes de que pudiera hallar consuelo, una revelación lo abrumó: esto es solo el comienzo, mi siervo. Cuando la tierra se seque, verás el arco iris de mi pacto, pero la historia de redención que te he confiado apenas comienza. Los días vendrán cuando la sangre de un nuevo pacto será derramada, un sacrificio mayor que transformará el destino de todos. La profunda revelación de este misterioso pacto resonaba en su interior, dejando a Noé con una inquietud ferviente, preguntándose cuál sería su rol en el plan eterno de Dios. Las aguas continuaban su implacable ascenso, creando un vasto océano donde antes había tierra firme. El arca, convirtiéndose en una isla flotante, era la única esperanza en medio del caos. Noé, con el corazón palpitante, se aferra a la promesa que el Señor le había hecho. En sus oraciones, clamaba por sabiduría y fortaleza mientras la tormenta rugía y la vida a su alrededor se desvanecía. El juicio ha sido desatado, pensaba, pero también la salvación está en mis manos. Sin embargo, otra voz resonaba en su mente, un eco lejano de advertencias que había escuchado en su juventud: cuando los hombres comiencen a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieran hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Génesis 6, 1-2. Eran las historias de aquellos que habían cruzado la línea entre lo divino y lo humano, los Nefilim, seres que no conocían el temor del Señor. Esta historia de antaño revivía en sus pensamientos mientras la tormenta continuaba, incrustando más profundas señales de advertencia en su corazón. Cada día se sumaba a la larga espera. Con la ansiedad y el dolor del juicio resonando a través de las paredes del arca, Noé exploraba su rol en el plan divino. Las palabras del Espíritu reverberaban en su interior, revelando no solo su misión presente, sino también las raíces de un propósito mayor. Los días vendrán cuando la humanidad deseará un redentor. Una noche, mientras la lluvia martillaba con furia, un susurro rompió el silencio. Noé, con el corazón acelerado, escuchó las palabras de Dios. Noé, has sido elegido no solo para preservar a tu familia, sino para ser un nuevo comienzo. El justo no será olvidado. Por medio de la fe, la esperanza renacerá para la humanidad perdida. El eco de esas palabras se tornaba en esperanza, llevando consigo un mensaje que solo su alma le podría revelar. ¿Sería él el portador del nuevo pacto que transformaría el destino de la humanidad? Su mente viajaba al futuro y la visión de promesas que aún no habían sido cumplidas, cuando la sangre de un nuevo pacto fluiría de un sacrificado redentor, y el cielo se rasgaría en un arco iris de misericordia y promesa. Mientras buscaba discernimiento, un golpe sutil en la madera lo hizo sobresaltarse. ¿Quién es?, preguntó Noé con voz grave, temiendo que no fuera más que el eco de su propia ansiedad. Fue entonces cuando sus hijos se acercaron, sus rostros llenos de preocupación. «Padre, ¿deberíamos hacer algo? Los ruidos han cesado, pero la oscuridad nos rodea», dijo Sem. «No se preocupen, hijos. Debemos confiar en el plan de Dios», respondió Noé, tratando de calmar sus inquietudes. Con su voz más serena,
continuó, recordemos su promesa. El arco iris será el signo de su pacto, un recordatorio eterno de que nunca más habrá tal juicio sobre la tierra. Mientras sus palabras se dispersaban, un nuevo miedo se apoderó de él. Podría haber una traición entre los suyos, una sombra que amenazara su esperanza. Avanzaron con el pánico de lo desconocido al acecho, llevando consigo la carga del legado que se encontraba en sus manos. Mientras aferraban su fe, algo en el ambiente cambió. Noé sintió un estremecimiento, la presencia del espíritu se hacía cada vez más palpable. Pronto, completaré mi obra, resonó la voz divina en su corazón. Cuando veas el primer brote asomarse entre las aguas, entenderás que el ciclo de la redención ha comenzado, y desde tus descendientes, la salvación se extenderá a todos los pueblos de la tierra. Noé, aunque temblando ante la incertidumbre del futuro, se sintió fortalecido. La revelación de ese nuevo pacto le llenó de un fervor renovado. Así, mientras las aguas se adentraban en un silencio anhelante, él entendió que aunque la tormenta continuara, el verdadero sacrificio de Dios y su redención estaban en marcha. En su corazón latía la promesa de lo que vendría, dejando una última pregunta que retumbaba en su mente: ¿cuál sería el sacrificio? ¿Qué marcaría la nueva era del amor divino? Las horas transcurrían como eternidades, y el sonido del agua desnuda se deslizaba como un susurro interminable alrededor del arca. Noé se encontraba en el centro de aquella burbuja de salvación, y la verdad de su carga lo abrumaba. La visión de la redención prometida lo llenaba de esperanza, pero las sombras en su corazón no se desvanecían, la incertidumbre seguía acechando en cada rincón. ¿Cuánto tiempo más, oh Señor?, clamó en su interior, sus ojos alzándose al cielo, que parecía tan distante. Entre los gritos del viento y el rugido de las olas, una sensación inquietante se asentaba sobre él. La noche se hizo profunda, y su familia, sumida en el silencio, buscaba consuelo entre sí mientras la tormenta revelaba más de lo que ocultaba. Aún hay vida en la tierra, pensó Noé, y aún hay razones para la esperanza. Recordó las historias que los ancianos contaban por las fogatas. Historias de aquellas criaturas que rondaban los márgenes de lo humano y lo celestial. Aquellos nefilim, que eran poderosos en la tierra, habían inspirado temor y perdición. Si el juicio ha caído por su rebelión, ¿por qué ha de repetirse la historia en nuestra estirpe? Se cuestionó, encontrando en sus dudas la llamativa voz de la iniquidad de aquí a allí. Lo que parecía un simple golpe a la madera resonó una vez más se sobresaltó. Sem se acercó, llevándole la mirada intensa de un hombre que enfrenta lo desconocido. Padre, ¿crees que somos los últimos en la tierra? ¿Y si la promesa no nos alcanza? No temas, hijo mío, le respondió Noé. Como el Señor ha prometido, brotará una nueva vida. Volveremos a ver las flores danzar en la tierra, y los árboles fructificarán desde las semillas de nuestra linaje. Pero en su pecho, la semilla de otra duda seguía germinando: ¿y si somos un eco de lo que fue, y no de lo que el Señor nos ha prometido? La angustia de Sem le mostró que no estaba solo en sus pensamientos. Noé respiró hondo, sintiendo en la cavidad de su ser la voz del Creador, vibrante y llena de fe. La tierra será restaurada, afirmó con confianza, aunque en su interior sentía el peso del destino. La sangre fue derramada, pero también lo será por amor, un amor que aún no hemos comprendido por completo. Las horas arrastraron sus frías cadenas y, de repente, un destello en el horizonte de su pensamiento brilló más que las tinieblas que les rodeaban. Hijos, dijo Noé, reuniendo a su familia, no olviden lo que está por venir. Pronto, el tiempo de la redención desembarcará, y los valles resplandecerán con la luz del nuevo renacer. Él sabía que las promesas de Dios siempre encontraban su cumplimiento, y mientras las palabras llenaban el espacio, la esperanza se encarnaba en ellos, como un abrigo en medio de la tormenta. Durante momentos de incertidumbre, comenzaron a compartir historias de luz, relatos de antiguos profetas, recordando que siempre había un remanente fiel. Un profundo silencio llenó el arca cuando, de repente, un rugido impresionante y agudo atravesó la oscuridad. Los corazones de los hombres se detuvieron. ¿Qué fue eso?, murmuró Cam, su voz temblando levemente. La reverberación del eco de lo desconocido se sentía palpable entre ellos. Es solo el viento, dijo Noé, buscando el aliento de tranquilidad. Pero el espíritu lo estaba preparando para algo más. Sin previo aviso, un brillo opaco apareció en el horizonte. «Miren», exclamó Sem, señalando hacia las profundidades. Las aguas comenzaban a agitarse de forma insólita. Noé se acercó, y su pecho se vio sacudido por una revelación.
Hijos, algo está sucediendo. El tiempo de la promesa se acerca. ¿Lo ven? La creación misma se estremece, dijo, mientras una figura emergía entre las olas, algo que prometía ganar nuevas dimensiones para su existencia. El ciclo de redención comienza con nosotros, y el futuro que se presenta tiene un costo. Necesitamos estar listos. Con el eco de palabras proféticas en sus corazones, comprendieron que eran los elegidos de Dios para un propósito mayor. Así, mientras la tormenta continuaba, un nuevo amanecer se asomaba en las profundidades del arca, esperando revelar el inmenso misterioso plan divino que aún no se había desvelado por completo. ¿Qué maravillas y desafíos les depararían esos días venideros? La expectación de lo desconocido teñía la atmósfera de la arca. Un pequeño brote entre las aguas prometía que la historia humana aún se estaba escribiendo, cimentada en la verdad del sacrificio que vendría. Todo estaba dispuesto para que la eternidad resonara con el amor redentor del Padre. Los vientos continuaban su sinfonía desgarradora, llenando el arca con sus lamentos y ecos de lo perdido. La incertidumbre pesaba en el aire, y mientras las olas rugían, Noé se sintió cada vez más llevado por un destino que lo trascendía. La figura que había emergido entre las aguas parecía cobrar vida mientras el corazón de Noé latía con fuerza. En un momento de profunda claridad, vislumbró en su mente el propósito detrás de su labor, un eco de los antiguos pactos que Dios había hecho con su pueblo. Es un signo, hijos, profirió, su voz resonando con fervor. En cada prueba, Dios ha revelado su victoria. Esta tormenta no es solo un juicio, es un purgatorio que prepara el camino para nuevas posibilidades. Mientras sus palabras iluminaban la penumbra de la incertidumbre, los ojos de sus hijos se encontraban fijos en la visión que se desplegaba. Noé, interrumpió Cam, con un tono que reflejaba tanto inquietud como curiosidad, ¿qué es lo que ves? ¿Qué significará esto para nosotros? Un nuevo pacto se acerca, respondió Noé, recordando las promesas de generaciones pasadas. Las aguas que hoy nos rodean, que parecen arrasar con todo, pronto se retirarán y mostrarán un mundo renovado. De la misma manera que la creación fue llamada a existir, así también seremos restaurados. Fue entonces que, en medio de la tempestad, una paloma negra se asomó entre los cielos grises. Su aleteo a menudo era pasajero, pero aquel día su vuelo parecía llevado por un propósito. Noé se sintió compelido a extender su mano. Observad, la criatura va al encuentro de su destino. Tal vez sea una señal del Creador. Puede que el juicio de la tierra sea el preludio del renacer. Cada miembro de su familia sintió un escalofrío, una combinación de asombro y miedo, como si los límites entre lo tangible y lo divino se hubiesen desdibujado. Sem, con su curiosidad juvenil, se acercó más, sus ojos buscando en el cielo la justificación de su incertidumbre. ¿Podría ser que las mismas criaturas que corrompieron la tierra también nos brinden un camino hacia la redención? Las historias de los Nefilim rondaban la mente de todos, y su presencia era un recordatorio del desvío ancestral de la humanidad. No temas, dijo Noé, con voz firme. Dios es soberano en la creación, incluso en la corrupción. Recuerda las palabras de los profetas que nos han precedido. No temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41, 10. Su promesa de salvación siempre está presente, aun en los momentos más oscuros. Un silencio reverente envolvió a la familia, y la paloma pareció girar un poco más en sus vuelos, como si danzara en la espera de un inminente cumplimiento. Noé se sintió impulsado a recordar el pacto del arco iris, la señal de la misericordia divina que prometía nunca más destruir a la humanidad por agua. Esa confianza nos concede fuerza y propósito, exclamó, pues en medio de toda esta destrucción, nuestra tarea es albergar la vida y ser la ancla de lo que está por venir. El cielo se gestaba, titilando con una incertidumbre nunca antes vista, pero dentro del arca, la familia comprendía que lo que estaba en juego era trascendental. Estaban llamados a ser los semilleros de un nuevo comienzo, la representación del amor y la fidelidad del Altísimo. El eco de lo que vendría se avizoraba entre ellos, la vida, la redención y el amor de Dios esperaban tras la tormenta. Así, mientras la tormenta seguía su curso inquebrantable, un canto sagrado empezó a brotar de sus corazones, constituyendo un murmullo de alabanza que se elevaba hacia el Todopoderoso. Ante tales desafíos, la esperanza se convertía en su refugio y en el horizonte de su entendimiento, una revelación mayor pronto surgiría. Aguarda y verás, hijos míos, dijo Noé, con un brillo renovado en sus ojos. Dios está levantando no solo un arco iris como señal,
sino un nuevo orden con un nuevo sacrificio que nosotros aún no hemos comprendido. Es en este sacrificio donde encontraremos la redención final, porque las sombras del pasado deben confrontarse con la luz del sacrificio eterno. El tiempo estaba a punto de revelarse, y en la inminente mañana, mientras el rocío de la nueva creación comenzaba su descenso, todos sabían que los días de caos estaban a punto de ser transformados, un amanecer ya estaba en camino, un plan divino que aún escondía los secretos del cielo. La tierra, la carne y la sangre negarían ser destruidas, porque lo que estaba por venir marcaría el inicio de una humanidad redimida por la gracia y la misericordia de Dios. Las aguas, en su furia desatada, continuaban azotando el arca, como si el mismo universo clamara en un profundo lamento. Noé, a medida que los días pasaban y la oscuridad se extendía, ansiaba con fervor la respuesta divina. Una noche, mientras las estrellas se ocultaban tras un manto de nubes densas, se sumió en oración ferviente, implorando con su corazón que Dios revelara el misterio del futuro. «Señor, aquí estoy», murmuró, su voz resonando en el silencio tenso del arca. «¿Por qué has decidido traer tal juicio sobre la tierra? ¿Hay salvación aún para aquellos que han sido tocados por el pecado y la corrupción?» En medio de su clamor, un rayo de luz celestial atravesó las nubes, iluminando el interior del arca con un brillo resplandeciente. Noé se sintió envuelto por una presencia que era a la vez temible y reconfortante. Al levantar la vista, se dio cuenta de que la paloma oscura había regresado, pero esta vez portaba un mensaje claro en sus alas. «La voz de Dios se hace eco en el silencio de los cielos», expresó Noé con una claridad recién hallada. Él ha visto con pesar el estado de la humanidad. Pero en su infinita misericordia, aún ofrece redención. Sem, sintiendo la transformación del ambiente, se acercó a su padre. «¿Significa eso, padre, que hay esperanza para aquellos que han caído?» Su voz temblaba de expectativa. «No solo esperanza, hijo mío, sino también un camino hacia la restauración», respondió Noé, sus ojos brillantes con la luz divina. «Recordad las antiguas escrituras y el relato de nuestros antepasados. Cada acabado es el principio de algo nuevo. Así como Dios prometió a Adán y Noé, hay un pacto que pronto será renovado». Las palabras de su padre reverberaron en el arca, llenando el espacio con una expectativa palpable. Fue entonces que la figura de la paloma volvió a aparecer, ahora rodeada de un fulgor que parecía anunciar la llegada de algo nuevo. Noé entrecerró los ojos, tratando de discernir la significancia del momento. En su corazón, sentía que esta señal precedía un acontecimiento trascendental. Conforme las horas se deslizaban lentamente, la tormenta comenzó a amainar, y por primera vez, un rayo de sol se coló entre las rendijas del arca. Los rostros de su familia se iluminaron con la calidez de la luz, como si la creación misma estuviera recordando su propósito original. De repente, un susurro se oyó en el aire, apenas audible, pero poderoso: «He aquí, un nuevo camino. De la descendencia de Noé surgirá el Redentor. Los Nefilim han caído, pero de su sombra surge una luz que jamás se apagará». El asombro llenó el arca mientras la familia escuchaba atentamente. Noé, en su interior, comprendió que la historia de la salvación de su pueblo estaba siendo tejida en ese mismo instante. Era un entrelazado de pasado y futuro, donde la misericordia de Dios se manifestaría a través de generaciones por venir. «Prepárense, hijos», dijo Noé, con la voz llena de convicción. «Dios nos está llamando. Este tiempo de juicio y destrucción es también un tiempo de renacimiento. La sangre inocente que será derramada, será la señal que anunciará la nueva alianza. Y no solo será un arco iris, será la sangre del puro, que nos redimirá de las sombras eternas». Mientras su voz llenaba el arca, una profunda reverencia envolvió a su familia. Este era un momento sublime, entre el juicio y la gracia, donde cada corazón latía como un solo ser, preparado para un futuro que aún estaba por revelarse. Y mientras la paloma se elevaba de nuevo en busca de la tierra, Noé se aferró a la certeza del plan soberano de Dios. «El tiempo se acerca», dijo, con la mirada fija en el horizonte más allá del arca. «En el amanecer de la nueva creación, se escribirá una historia que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Aguarda y verás, pues el Creador ha decidido no solo restaurar, sino redimir de manera asombrosa». Así, entre el canto de alabanza que brotaba de sus corazones y la iluminación de la verdad que se manifestaba, Noé y su familia esperaban el cumplimiento de las promesas divinas, conscientes de que el plan de Dios va más allá de lo visible, llevando siempre a un nuevo pacto de salvación, una historia que apenas comenzaba a revelar sus misterios.
El día siguiente los rayos de sol comenzaron a desdibujarse tras la niebla, danzando con una suavidad que no se había sentido en mucho tiempo. Noé contemplaba el horizonte, su corazón latía con fervor, alimentado tanto por la promesa del nuevo amanecer como por la pesada carga del juicio. ¿Por cuánto tiempo permaneceremos así, Señor?, se preguntaba, mientras sus pensamientos vagaban hacia la vastedad de la creación y la corrupción que había conocido. La calma después de la tormenta se asentó en el arca, mientras que su familia se movía con la fragilidad de quienes habían visto el fin del mundo tal como lo conocían. Sem y Jafet se afanaban en cuidar a los animales, y sus esposas preparaban la comida que había sobrado, tratando de distraer sus corazones del peso de la esperanza y la incertidumbre. Padre, interrumpió Jafet al acercarse, la paloma ha regresado, pero no lleva símbolo alguno de esperanza hoy. Su voz era un eco de la inquietud que invadía el arca. Noé sintió que una sombra pasaba sobre su alma. Aguardar es parte de la fe, hijo mío, respondió Noé con seriedad, y aunque no veamos su mensaje claro en este momento, debemos recordar que nos ha sido prometido un nuevo comienzo. La paciencia es la virtud del que espera en las promesas de nuestro Señor. El murmullo inquietante de los vientos ascendía de nuevo, y como si la tierra misma recordara, un estremecimiento recorrió la base del arca. Noé miró a su familia y sintió el clamor del tiempo. Ciertamente, este no es solo un final, añadió, sino un principio. Dios está escribiendo su historia a través de nosotros. La sangre del inocente es un símbolo más allá de lo que imaginamos. Los días se transformaron en semanas y la espera se convirtió en un anhelo profundo. Lentamente, las aguas comenzaron a descender, la tierra, una vez saturada, empezó a mostrarse tímidamente. Noé tenía un propósito, y su oración continuaba siendo un vínculo con el cielo. Fue entonces cuando, en la quietud de una noche iluminada por la luna, una visión se manifestó ante él. De repente, el aire se llenó de un aroma fresco y revitalizante. Mirando hacia el cielo, Noé vio una figura brillante en lo alto, con alas que atrajeron su atención. «Es la paloma», exclamó, acercándose a la ventana del arca, sus ojos desbordando esperanza. Esta vez, con una hoja de olivo en su pico, el símbolo de paz y nueva vida. «El juicio ha dado paso a la redención», proclamó, una sonrisa iluminando su rostro. «El agua no nos ha ahogado en la pena, sino que nos ha purificado en el fuego de la prueba». Su familia se reunió en torno a él, y con lágrimas en los ojos, celebraron. «Esto es el signo de nuestro pacto», dijo Noé con fervor. «La tierra y nosotros hemos sido preservados. La creación misma ha suspirado por este día. La sangre será nuestra redención», murmuró Sem, tomando el mensaje de su padre y reflexionando sobre el linaje que llevarían. «Nuestra descendencia será el puente de promesas eternas. Seremos parte de la historia del Redentor prometido». Sin embargo, en lo profundo de la noche, el susurro divino resonó nuevamente en su corazón: «Aún hay un camino por recorrer. La sombra de los Nefilim se cierne sobre la humanidad. No todo es restauración, pues el juicio seguirá estando presente mientras el pecado persista». Noé se dio cuenta de que en la gloria de la redención brillaba un oscuro presagio. Un nuevo ciclo comenzaría, y las promesas del Señor no solo traían vida, sino también la responsabilidad de discernir el camino que los aguardaba. «El tiempo se aproxima, pronto nuestro pueblo deberá enfrentar más que el agua», se dijo a sí mismo. «Sí». Su voz casi un murmullo: «La historia de la salvación aún tiene sus misterios. La redención que ahora celebramos es solo el comienzo. Aguarda y ve, pues el Creador tiene reservado un nuevo pacto, no solo con nosotros, sino con toda la creación». Así, mientras la paloma trae el olivo, también debe preparar el regreso de la espada. Al callar, la noche se llenó de una expectante quietud, mientras las estrellas, testigos de la creación, contemplaban un nuevo capítulo en la historia divina, revelando que el plan soberano de Dios aún guardaba profundas sorpresas para la humanidad. Los días como un río fluyeron, y la tierra emergió de sus aguas, como un renacer del polvo, un eco del relato de la creación. Noé, fortalecido por el regreso de la paloma y la hoja de olivo, sentía que la angustia del juicio había dado paso a un trillo luminoso de futuro. Sin embargo, el eco de las palabras susurradas en la oscuridad aún resonaba en su corazón, una alerta de que la paz no sería eterna. Mientras la familia ocupaba su tiempo en el arca, una nueva tempestuosidad comenzó a gestarse en las mentes y los corazones. «Padre», preguntó Sem en voz baja, «¿qué significa la sombra de los Nefilim? ¿Son simplemente leyendas del pasado, o su malignidad aún puede acecharnos?»
Su pregunta suspendió el aire, y Noé sintió como si la respuesta estuviera oculta entre las brumas del tiempo. Los Nefilim eran gigantes en la tierra, hijos de los ángeles caídos. Su esencial corrupción llevó a que la tierra clamara por justicia, respondió Noé, su voz grave resonando en el interior del arca. Ellos representan la mezcla de lo divino y lo humano, una perversión de la creación. Pero ahora, debemos ser sabios y vigilantes, pues lo que se mezcla con el bien puede traer desolación y ruina. ¿Cómo nos protegeremos, padre?, interrumpió Jafet, su mirada ansiosa reflejando la fragilidad del momento. La verdad del sufrimiento antiguo había anidado en su corazón. No descuidaremos la ofrenda de nuestros corazones ante el Altísimo. Con oración, sacrificio y vigilancia, buscaremos la guía de nuestro Dios. Él nos prometió que no dejaría nuestra descendencia sin una señal de su pacto. Hemos de ser guardadores de su palabra, Noé afirmó, y sus palabras fueron como balas de luz que atravesaban la oscuridad que amenazaba con sobrevenir. Las semanas se transformaron en un tiempo de preparación, un tejido de oración entrelazado con la esperanza renovada. A medida que la familia dejaba el arca, sus pies tocaron la tierra resbenque y el esfuerzo de un nuevo comienzo les aguardaba. Los animales, en una despreocupada armonía, comenzaban a poblar la tierra, y la vida comenzaba a brotar en la vasta extensión. Todo parecía florecer, pero el corazón de Noé seguía inquieto, como si un velo de incertidumbre cubriera el futuro. Cierto día, mientras caminaban por el litoral de un nuevo río, las inquietudes brotaron entre ellos de nuevo. Padre, la voz de Sem quebrantó la atmósfera serena, hemos visto a las criaturas de la tierra, y algunas parecen más feroz que nunca. ¿Habrán recibido los Nefilim algún tipo de poder antiguo que surja entre nosotros? No podemos olvidar que en todas las historias de nuestra patria hay revelaciones del espíritu. El pecado puede despertar al mal, pero la luz siempre brilla sobre las tinieblas. Es fundamental que obedezcamos y honremos a Dios, pues Él guiará nuestra senda, replicó Noé, seguro del liderazgo de su Creador. Sin embargo, en los días que siguieron, más sombras inminentes comenzaron a desplegarse. Los murmullos de violencia se suscitaron entre tribus de hombres de la tierra, y las antiguas contiendas parecían resurgir como olas en una tormenta. El corazón de Noé latía con la pesada carga de la revelación que hasta entonces había guardado en su ser. Los Nefilim no son simplemente criaturas del pasado, son un aviso eterno del carácter humano en lucha contra lo divino. La noche cayó nuevamente, y un aire tenso llenó el hogar del patriarca. El cielo, oscuro e inquieto, se convertía en su propio espejo hacia el alma del pueblo. Fue en aquella vigilia que la voz del Eterno descendió y susurró al oído de Noé. Prepara a tu familia, pues vendrá la prueba, y con ella la manifestación de la comida celestial que salvaguardará a los justos, incluso en medio de la tormenta. Noé, sintiendo el anhelo del cielo en su pecho, se dio cuenta de que no era solo un nuevo pacto el que se alzaba, sino la realidad de un juicio venidero que representaba la continuación del aviso. El destino de la humanidad balancea entre tu fe y la corrupción que ataca su interior. Las palabras retumbaron dentro de él como un trueno en las montañas. La visión del futuro comenzó a componerse, en una danza entre la redención y la necesidad de afrontar las consecuencias del pecado. Bajo el cielo estrellado, mientras el eco de la voz divina anidaba en su espíritu, comprendió la gravedad de su misión. El tiempo estaba acercándose para que la humanidad conociera otro significado de salvación, uno que traería definitiva esperanza, pero también severidad. Los días de la elección se avecinan. Los Nefilim han regresado para perturbar el orden, pero el fiel habrá de encontrar refugio en el plan de salvación de Dios. Así, las estrellas observaron en silencio, y el aire se cargó con un manto de expectativa, dejando entrever que el desenlace todavía no había llegado, ni mucho menos la revelación completa del plan soberano del Dios vivo. En los días que siguieron al despertar de la tierra, Noé y su familia comenzaron a explorar el vasto paisaje, reintegrándose a la creación que había sufrido la ira del Creador. Sin embargo, la amenaza de los Nefilim seguía presente en la mente de Noé, quien recordaba las advertencias divinas. Dios nunca olvida lo que está escondido en lo profundo del corazón humano, pensaba, recordando las sombras que ensombrecían su futuro. Las noches estaban llenas de inquietudes. Noé se retiraba a orar, buscando la dirección que su Creador había prometido. Allí, en el silencio sagrado, las visiones comenzaron a presentarse ante él, seres de gran tamaño y fuerza, de ojos que parecían reflejar la oscuridad misma, eran las manifestaciones de la corrupción que acechaba el corazón de su generación. En su oración clamaba, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo podemos evitar que la verdad de tu promesa sea consumida por aquello que se alza contra ti?
Mientras tanto, Sem y Jafet, bajo la luz de la luna, discutían las historias que habían escuchado sobre los ancestros. El conocimiento castiga al que ignora, dijo Jafet, su frente fruncida por la preocupación. Debemos permanecer unidos, pero tememos que los hombres de esta tierra se transformen en Nefilim una vez más. Sem, sintiendo la zozobra que anidaba en sus corazones, añadió, ¿y si el camino que tomamos no es suficiente? ¿Y si nos encontramos en la senda de la condenación? Noé, al enterarse de sus temores, decidió reunir a su familia. Hijos míos, lo que enfrentamos no es solo un desafío físico, sino una lucha espiritual. El tiempo de los hombres que hemos conocido se desmorona, su corrupción está a punto de hacerse visible. Hemos de ser luz en esta oscuridad, una ciudad en la cima de la montaña, exhortó Noé, su voz resonando con autoridad. La familia se unió en oración, clamando a Dios, mientras la tensión aumentaba en el ambiente. Desde la lejanía, podían escuchar los rumores de los hombres que se unían en rebelión, ensalzando una razón que desafiaba la ley divina. La humanidad ha olvidado su pacto. Pero nosotros, como sus custodios, debemos recordar, enfatizó Noé, como un eco profundo que apenas despertaba los corazones dormidos. Una mañana, mientras el alba se asomaba tímidamente, Noé tuvo una visión intensamente vívida. Se vio a sí mismo ante un altar, sacrificando un cordero, y el humo de la ofrenda ascendía hacia el cielo como un ruego por la redención. En eso, escuchó nuevamente la voz del Señor: con tu sacrificio, una nueva dispensa de gracia se manifestará, pero para hacerlo deben estar preparados para el sacrificio mayor. Los que busquen mi rostro se volverán a mí y hallarán refugio en la tempestad que está por venir. Despertó de su visión, sudoroso, pero convencido de que la liberación no vendría sin un alto precio. Sería a través de la fe y del sacrificio que sus descendientes conocerían la verdad, y que también se haría evidente el plan divino que se urdía desde siempre, uno que culminaría en sacrificio perfecto, un derramamiento de sangre que sellaría un nuevo pacto de amor y redención. «¿Ves, hijos míos?», dijo, cuando reunió nuevamente a su familia, «nuestro caminar no es vano. Debemos prepararnos no solo para desafíos de la carne, sino también para confrontar gigantes en espíritu. El tiempo de la manifestación se acerca, y con ello, el cumplimiento de la promesa más grande jamás conocida». Con estas palabras impregnadas de un profundo espíritu de anticipación, un manto de expectativa cubrió el hogar de Noé. La tierra susurraba bajo la presión de lo inminente, pero ellos, fortalecidos por la oración y el pacto divino, mirarían hacia el futuro con resolución. Así, sabían que los ecos de la antigua rebelión no solo amenazaban el orden, sino que estaban preparando el camino hacia un glorioso desenlace. Mientras la tierra se preparaba, un horizonte de sombras y luces se presentaba. Como jamás imaginó Noé, el tiempo del juicio se entrelazaba con el tiempo de la redención, y aun en horas sombrías. La promesa de Dios continuaba latiendo como un corazón vivo en el vasto tejido de historias humanas. Pronto, los justos verán la luz, y las cadenas de la humanidad quebradas se hallarían bajo la cubierta de sangre del Cordero, murmuró a su familia, consciente de que cada paso en su legado estaba marcado por la esperanza y el anhelo de salvación. Los cielos, atestados de nubes cargadas de presagios, se tornaban el lienzo sobre el cual se dibujaría el destino de toda la humanidad. Mientras la familia se preparaba para la prueba, Noé sintió el peso del legado que portaban, comprendiendo que aquel era solo el comienzo de la manifestación del plan soberano de Dios, un plan del cual quizás aún solo vislumbraban las sombras. Y así, mientras el sol se desboronaba en un resplandor dorado sobre la tierra renovada, el pesado silencio que había acompañado al arca comenzó a romperse. Las aguas, que habían devorado todo a su paso, comenzaban a retroceder, y la vida, como un canto olvidado, emergía de las profundidades. Noé, cuya fe había soportado la prueba del tiempo y la tormenta, sintió en su corazón la vibrante promesa de Dios en su cumplimiento. «Miren, hijos», exclamó, señalando hacia un horizonte vislumbrante. A lo lejos, las primeras ramas verdes comenzaban a asomarse, como manos levantadas en alabanza. El aire fresco se llenaba de esperanza y nueva vida. La creación nos habla, nos señala el nuevo comienzo que Dios ha previsto. Al descender del arca, la familia de Noé se encontró rodeada por la exuberancia de la naturaleza, que renacía en un canto jubilosamente efusivo. Cada hoja, cada flor, proclamaba la gloria del Creador. «Esta es la confirmación de la promesa de Dios», dijo Noé, mientras su corazón latía en unidad con su familia. Él no solo guardó nuestra vida, sino que también nos ofrece la oportunidad de ser parte de su historia de redención. Mientras sembraban semillas en la tierra hasta entonces empapada, Noé recordó el mensaje que había recibido: «Este es solo el principio de muchos pactos que haré con la humanidad».
De repente, vio la imagen de un nuevo pacto en su mente, uno que guardaría consigo no solo a su familia, sino a todas las generaciones venideras. La imagen del Cordero, cuyo sacrificio traerá una redención completa, resplandecía en su conciencia. ¿Cómo debemos vivir ahora, padre?, preguntó Sem, mientras el sol soplaba sobre sus rostros con calidez. Las preguntas iban y venían, tejidas con curiosidad y un anhelo por comprender el futuro que les esperaba. Debemos recordar siempre que nuestras decisiones impactan no solo nuestro presente, sino el legado que dejaremos como el nuevo linaje, respondió Noé con firmeza mientras reforzaban sus lazos familiares. Cada relato y experiencia tejía la historia de los justos, tales como los antiguos que habían ido delante de ellos. Las memorias de la creación, el arco iris de la promesa, la redención que brillaba en lo distante, constituían un hilo de amor divino que unía su legado en un pacto eterno. El sacrificio del inocente, que se avecina, será nuestro aliento de vida, les dijo mientras miraba a cielo abierto. La nueva sangre será el sello de nuestra salvación. Con el corazón lleno de gratitud, levantaron manos al cielo y comenzaron a entonar cánticos de adoración, su alabanza resonando como un eco en el vasto horizonte. En ese momento, se sintieron como parte de algo mucho más grande que ellos mismos. El dolor del juicio pasado se desvanecía bajo la luz de la esperanza, una luz que nunca sería extinguida. Recordemos siempre este momento, porque el día en que Dios se arrepintió de su ira y nos ofreció una nueva oportunidad será el día en que los cielos y la tierra se unieron en el canto del amor, susurró Noé, mientras una paz sobrenatural envolvía su ser. Él sabía que su papel era proteger no solo a su familia, sino también ser un faro para el mundo que había de venir. Dios, al mirar desde su trono, vio el sacrificio y la entrega de Noé. He aquí, un nuevo comienzo, dijo en su corazón. Llevaré a cada generación en la historia de la salvación, y todo lo que ha sido ofrecido, será redimido. Mientras las nubes se dispersaban, y el arco iris se formaba en el horizonte, era el signo del pacto eterno, la promesa de amor y redención que permanecería en la humanidad. Así, la historia de Noé no terminó, pues era un precursor del sacrificio mayor que sucumbiría por todos. Y sus descendientes, por medio de la sangre preciosa, llevarían la historia del amor de Dios. Cada paso de su camino sería una invitación a la redención y luz en medio de la oscuridad, que llamaría a todos a unirse. Noé y su familia, fortalecidos por la fe y la promesa, comenzaron su nueva vida. La sombra de los Nefilim los acechaba, pero su oración y determinación serían su escudo. Con un nuevo día surgiendo ante ellos, entendieron la gran verdad que resonaría a lo largo de la historia: siempre habría esperanza en cada corazón que se rinde a la voluntad del Creador. Al finalizar la jornada, Noé miró hacia el cielo y, con voz firme, proclamó: este es el día en que Dios renueva su pacto. Permaneceremos firmes en su gracia y compartiremos su historia eternamente. Este es el tiempo de redención. Amén. Y así, su historia se cerró en un acto de fe, un testimonio que seguiría trayendo luz a generaciones, mientras el pueblo aguardaba la llegada del verdadero Cordero de Dios. Ahora que hemos llegado al final de esta impactante narración, quiero pedirte algo importante: necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No pierdas la oportunidad de ser parte de más historias transformadoras de las Escrituras que pueden impactar tu vida. Dale like a este poderoso relato bíblico ahora y fortalece el algoritmo para que la palabra de Dios llegue a más corazones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y reflexiones sobre la fidelidad de Dios. Y, por último, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten experimentar esta verdad bíblica. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos cristianos entienden la importancia de apoyar contenido que expanda la luz y la verdad de Dios. Gracias por tu compromiso con el reino.